A veces sucede que uno camina por la calle con la mirada clavada en el piso, contando los pasos o revisando el teléfono por quinta vez en un minuto, y de repente siente que algo ha cambiado en el aire. Es una sensación extraña, como si el ritmo de la ciudad se hubiera detenido o como si el ruido de los motores se hubiera convertido en un silencio expectante. Te quedas ahí parado en la esquina de siempre, entre el puesto de periódicos y el semáforo que nunca cambia a tiempo, y notas que la gente a tu alrededor también se ha detenido. No es el tipo de pausa que haces para esperar el autobús, es una quietud diferente, una que te obliga a levantar la vista. Lo que ves no tiene sentido en tu rutina diaria. Es algo inmenso, una figura que parece salida de un sueño antiguo, moviéndose con una lentitud que te hace sentir el peso de la madera y el hierro. Te quedas mirando cómo esa mole camina entre los edificios de concreto y te das cuenta de que por un segundo has olvidado hacia dónde ibas o por qué tenías tanta prisa. Es un momento de asombro puro, de esos que casi no nos permitimos tener porque estamos demasiado ocupados siendo adultos responsables. Nos sentimos un poco pequeños, pero no de esa forma que te hace sentir insignificante, sino de la forma que te hace sentir parte de algo mucho más grande y hermoso. Es como si el espacio que compartimos todos los días, ese que a veces nos parece gris o aburrido, se hubiera transformado de repente en un escenario de magia. Esta es la primera capa que reconocemos cuando permitimos que lo inesperado entre en nuestra vida, la idea de que la belleza no necesita una justificación práctica para existir. Lo vemos cuando nos quedamos hipnotizados viendo cómo una marioneta gigante mueve un brazo o cómo el vapor sale de sus costados mecánicos. Creemos que las cosas solo tienen valor si sirven para algo, si producen dinero o si resuelven un problema técnico. Esta superficie nos dice que el arte es un lujo o una distracción, pero la realidad nos muestra que cuando una comunidad entera se detiene a mirar lo mismo, sucede algo que ninguna hoja de cálculo puede explicar. Es esa chispa de conexión que surge cuando compartes la mirada con un desconocido y ambos están sonriendo por la misma razón absurda. Pero si miramos un poquito más allá de ese asombro inicial, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que lo que no tiene un plan de negocios no tiene derecho a ocupar espacio. Existe esa creencia silenciosa de que las ciudades son solo para transitar, para trabajar y para consumir, y que cualquier cosa que no encaje en esas categorías es una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando observamos cómo la gente se amontona en las plazas para ver pasar a un gigante de madera, nos damos cuenta de que el alma humana tiene hambre de poesía, aunque no sepamos cómo llamarla. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal. Aparece cuando guardas un objeto que no sirve para nada pero que te recuerda un momento de felicidad. Vuelve a aparecer cuando decides tomar un camino más largo a casa solo porque los árboles se ven mejor hoy. Lo vemos en esa tendencia de buscar refugio en las historias, en la música o en las imágenes que nos sacan de la lógica implacable del reloj. Es el mismo patrón de búsqueda de sentido que nos hace desear que el mundo sea un poco más suave, un poco más fantástico, un poco menos rígido. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que hemos construido ciudades llenas de cercas y de boletos de entrada, donde cada metro cuadrado tiene un dueño y un precio. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que lo gratuito y lo poético son, en realidad, los pegamentos más fuertes de una sociedad. Empezamos a notar que no necesitamos vallas para sentirnos seguros, sino historias comunes para sentirnos unidos. Es un alivio descubrir que el arte que camina por él barrio puede cambiar la forma en que ves tu propia puerta, tu propia calle, tu propia gente. La verdadera sabiduría no está en buscarle una utilidad a cada minuto, sino en entender que la poesía es la que le da color al tiempo que pasamos vivos. Es comprender que un gigante que no hace nada más que caminar y contar un cuento puede generar más bienestar en un café o en una tienda que cualquier campaña de publicidad agresiva. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que habitamos nuestros espacios comunes. Se nota cuando dejas de ver al extraño que camina a tu lado como un obstáculo y empiezas a verlo como un compañero de asombro. Se nota cuando comprendes que la creatividad no es un talento de unos pocos, sino una necesidad de todos para no volvernos de piedra. Aplicar este entendimiento a nuestras ciudades significa valorar los parques, las esquinas y las plazas no como vacíos que hay que llenar de edificios, sino como pulmones donde la imaginación puede respirar. Se trata de habitar el presente con una curiosidad nueva, sabiendo que lo más valioso que tenemos es la capacidad de soñar juntos en voz alta. Cada vez que permites que una imagen poética interrumpa tu prisa,
estás reclamando tu derecho a ser algo más que un consumidor. Estás volviendo a ser un ciudadano que se reconoce en los ojos del otro. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento en la esquina, frente al gigante. Imagina que ahora, en lugar de solo mirar la máquina, miras las caras de los niños que intentan tocarla o de los ancianos que han salido al balcón para no perderse el desfile. Notas que el gigante no está ahí para asustar, sino para recordarles a todos que la ciudad les pertenece, que las calles son suyas para jugar y para encontrarse. Imagina que el ruido del tráfico ha sido reemplazado por una música que parece salir del corazón de la madera, y que por un instante, todos en el barrio están de acuerdo en algo, que esto que están viviendo es especial. Sientes como la tensión del día se disuelve, no porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque han encontrado un lugar más pequeño frente a la inmensidad de la fantasía compartida. Es una transformación del alma que nos permite recuperar la dignidad de lo que no tiene precio. Se trata de entender que las máquinas más poderosas no son las que fabrican cosas, sino las que fabrican suspiros y memorias. El milagro no es que la madera se mueva, sino que nuestros corazones se muevan con ella hacia una dirección que no estaba en el mapa. Al final, lo que queda es la paz de saber que siempre habrá un lugar para lo inútil, porque lo inútil es lo que nos hace humanos. Se trata de entender que la verdadera riqueza de una ciudad se mide por la cantidad de asombro que sus ciudadanos pueden compartir sin tener que pagar una entrada. Al mirar de nuevo hacia la calle, quizás descubras que la magia no es algo que sucede en otro lugar, sino una posibilidad que llevas dentro y que solo espera una señal para despertar. Es una invitación a dejar de contar pasos y empezar a contar momentos de maravilla, esos que nos devuelven la sensación de que el mundo sigue siendo un lugar por descubrir. Si hoy pudieras invitar a un gigante de madera a caminar por la calle donde creciste, para que todos los que allí viven se detuvieran un segundo a mirar al cielo con los mismos ojos que tenían cuando eran pequeños, ¿qué historia crees que esa figura inmensa les estaría contando en silencio para que recordaran que todavía son capaces de asombrarse juntos?